Buenos días, bienvenidos a la primera emisión nacional de 24 horas. Estamos arrancando mostrándoles esta imagen del norte de Guayaquil, Avenida del Bombero, sector donde más temprano se registraron 2 accidentes de tránsito, dejando afectaciones al bien público y también personas heridas. Conduzca con precaución. Lamentablemente, pues tenemos que empezar informando eso. 2 siniestros de tránsito en este punto del norte de Guayaquil. Un cielo nublado y 24 grados Celsius de temperatura. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, bienvenidos. Y amanece Quito de esta manera, con el cielo nublado, como en los últimos días, 11 grados Celsius, y estamos viendo la avenida Osvaldo Guayasamín. Esto es en el sector oriental de Quito. A esta hora el tráfico empieza a complicarse, aunque ya no hay clases. Los alumnos, los estudiantes están en vacaciones por Navidad. Y ese es el famoso Cóndor. Esa es la intersección. Por abajo, la avenida Simón Bolívar, por arriba, la Osvaldo Guayasamín. Bueno, o al revés. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Sí, abajo la Simón Bolívar, arriba la Guayasamín. Qué gusto, Liz, ¿cómo estás? Bien, bien, también estamos entonces listos para contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Julio César Cueva, él es abogado litigante en libre ejercicio. Vamos a analizar lo que sucede en la función judicial, ¿no? Nuevamente en entredichos en el país. Y va a estar con nosotros la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, para hablar de varios temas importantes. Ecuador ha sido calificado elegible para un programa de inversiones de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre los acuerdos militares entre Ecuador y Estados Unidos y las reuniones que el presidente tendrá en enero en Europa. Va a hablar sobre la visa Schengen. Vamos con el desarrollo de las noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que pedirá licencia para preparar su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea. Además, los vocales de la Judicatura solicitaron la renuncia del director del organismo en Pichincha. El escándalo que empaña la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, apenas empieza y él ya se prepara. Durante una sesión del Pleno de la entidad, anunció que pedirá licencia para preparar su comparecencia en el Pleno de la Asamblea tras las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano. Tomando en cuenta además que he sido víctima de un feroz ataque político y personal en mi contra y en mi familia, lo cual lo defenderé con la verdad en el momento oportuno. Frente a esta decisión, los vocales de la Judicatura finalmente tomaron una postura sobre este escándalo judicial y respaldaron a Godoy. Las actuaciones estarán orientadas a proteger la institucionalidad frente a los hechos conocidos. Se han adoptado decisiones inmediatas para dar tranquilidad al país y permitir que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido. Vamos a actuar de manera unitaria en defensa de garantizar a cada uno de los operadores de justicia del país absoluta independencia. Tras una solicitud de cambio del orden del día del vocal Alfredo Cuadros, del Pleno trató la serie de denuncias del juez Carlos Serrano, principalmente en lo relacionado a su seguridad, ante lo cual los delegados de las áreas técnicas detallaron que el magistrado estuvo 5 días sin custodia desde el 2 de diciembre. El día 6 de diciembre del 2025 se remitió al área técnica para que pueda realizar las acciones pertinentes, que hasta la fecha no tenemos respuesta del Ministerio del Interior. Un contacto con el juez, pero el juez está fuera del país. Entonces, obviamente, para nosotros poder hacer los análisis de riesgos necesitamos que el juez esté acá. Sin embargo, si él quisiera regresar, se asigna una cápsula temporal. En el momento que se le retire, que entiendo, no te puedo dar fechas exactas, que entiendo fue antes del proceso, del juicio, de lo que sucedió, fue porque el nivel de riesgo de él había bajado. En cuanto a la renuncia de Serrano, el vocal Arco consultó cuál sería la consecuencia jurídica en caso de aceptarla debido a la carga procesal y las causas relevantes que manejaba el magistrado. Pueden declararse nulidades al momento de que si es que se acepta la denuncia y toma posesión otro juez,
puede lugar a que exista una nulidad procesal. En medio de la sesión, mediante este comunicado firmado por 4 vocales, se solicitó la renuncia de Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura de Pichincha y quien sería la mano derecha de Godoy. Su nombre salió a la luz pues habría ejercido presiones sobre Serrano para fallar a favor del narcoserbio Gesdimir Cerdán. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Y anoche el director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, presentó su renuncia irrevocable al cargo. En un comunicado, Gaibor señaló que su decisión obedece a un acto de responsabilidad institucional. Según el funcionario cuyo nombre salió a la luz en el escándalo judicial denunciando por el juez Carlos Serrano, con su salida busca preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con normalidad y objetividad. Y salen a la luz los audios que evidenciarían las presiones al juez Carlos Serrano de parte del director de la Judicatura en Pichincha. El escándalo salpica a Mario Godoy, pues su esposa fue parte de la defensa de un ciudadano serbio por quien se pedía favores. Era 10 de noviembre, en la víspera de la sentencia por lavado de activos de un ciudadano serbio ya investigado por narcotráfico. Y él, en ese momento, director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, le pedía al juez Carlos Serrano que le ponga atención a la defensa del procesado. Solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan y lógicamente la curiosidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado en ese sentido. Entiendo, doctor. Solo eso, doctor. Perfecto. El caso salpica al titular de la Judicatura, Mario Godoy, pues la defensa del ciudadano serbio que finalmente fue sentenciado estuvo conformada por, entre otros, su esposa. Y Gaibor, nombrado director de la Judicatura por Mario Godoy, fue en su momento acusado por la jueza Nubia Vera de presionarla a nombre de Godoy. Henry Gaibor y el asesor Jorge Carrillo a visitar estas instalaciones, pero realmente fueron a ingresar a mi despacho a entregarme un pendrive que está un buen recaudo de cómo yo tenía que fallar en esta acción de protección. Él fue escogido en 2 tiempos por un Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo hizo mayoría, echando abajo una designación ya acordada y con presiones directas de la RC en la Asamblea. El postulante Godoy, considero que él es el postulante más idóneo para liderar esta institución. En 2025 lo hacía también. El plan de trabajo presentado por el postulante Mario Fabricio Godoy Naranjo constituye una propuesta integral y coherente. De los más altos niveles que por lo menos yo he visto en el Consejo de Participación Ciudadana. En ambas ocasiones, Godoy fue parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia presidida por José Swing. Aquí los 3. Swing, Godoy y Gaibor en junio pasado. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y se conoce un segundo audio filtrado, esta vez entre la secretaria del entonces director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, y el juez anticorrupción Carlos Serrano. Allí se demostraría que Gaibor visitó al magistrado en al menos 2 ocasiones. Los audios siguen revelando el alcance de sus acciones. Escuchemos un extracto. ¿Qué dice el director? Si es que está por aquí, si es que ya se desocupó, si puede subir un ratito. Oiga, dígale que no. Así le digo no. Si es que no sé para qué. Solo me dijo, es por un tema de lo de ayer. Dígale que si puede subir, que no es urgente, pero si puede subir por un tema de lo que hablamos de ayer. No sé, nada más. Lo que pasa es que tengo que sacar una sentencia y ya me están queriendo mis compañeros. Dígale que si es que me desocupo ahora, hoy en la tarde, si no el día lunes. Perdóneme que le insista, perdóneme, no soy yo. Cuénteme. Me dice que no le quita más de 3 minutos. Dígale que en serio, o sea, no, si es que es de lo de ayer, prefiero ahorita no. Es que no sé de qué se trata. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, confirmó que irá a la Asamblea Nacional con información contundente y que no renunciará a su cargo. Anticipó que en su comparecencia se va a sacudir un poco el avispero. Además señaló que se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana y designar autoridades. Escuchemos parte de sus declaraciones durante una entrevista con Fabricio Vela en RTU. En los audios, al menos yo particularmente, no logro entender un poco cuál es la relación, pero sí creo entender que quieren construir un relato para meterles a los audios de ahí. Pero Henry Gaibor tiene una relación directa con usted. Hemos tenido una relación de articulación como tenemos con todos los directores provinciales a nivel nacional. Lo que quieren es mezclar lo último
que son los audios que han sacado con el tema de mi esposa, que en su momento estuvo de abogada. Es lo que quieren mezclar. Y con eso decir que obviamente yo soy una persona que no está apta para el cargo. Pero insisto nuevamente, todo esto se resume muy fácil. Si hay un pedido de juicio político en contra de Mario Godoy y del Consejo de Participación Ciudadana, la línea es clara. Ya saben a dónde se apuntan las armas, y creo que es necesario también empezar a analizar esto, que ya no es un asunto jurídico ni administrativo como la renuncia o no de un juez, como la seguridad o no de un juez. Esto es un asunto que va mucho más allá. Aquí quieren tomarse la judicatura. Ahora, usted me dice entonces, no va a renunciar, no ha pensado renunciar. He solicitado mi licencia con la finalidad de preparar todo lo que necesito para la asamblea, y esa es la medida que he adoptado por el momento. 7:15, hacemos una pausa y regresamos con más. Volvemos. El caso Malvinas llegó a su desenlace con la sentencia a 16 militares procesados por desaparición forzada, 11 de ellos a 32 años de prisión. Los condenados deberán pagar además una reparación económica de 800 salarios básicos unificados. La audiencia se llevó a cabo en medio de pedidos de justicia por parte de amigos y familiares que llegaron al complejo judicial Albán Borja. Aquí los padres de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina ingresaron antes de las 8 de la mañana para así dar inicio a esta audiencia de sentencia por el delito de desaparición forzada. Una vez instalada la diligencia por parte del juez Giovanni Suárez, se puso en contexto los hechos. La audiencia, que transcurrió por cerca de 2 horas, se reinstaló tras casi 5 días de deliberación por parte del Tribunal Penal de Guayaquil, quienes valoraron durante este lapso una serie de testimonios, pruebas periciales y más de 100 pruebas documentales presentadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Es así que el tribunal decidió acogerse al pedido de la Fiscalía y sentenciar a 34 años y 8 meses de prisión a 11 de los 17 militares, quienes son señalados como autores directos de la desaparición forzada. Los uniformados sentenciados a esta pena son el subteniente John Henry Z, el suboficial Wilson Alfredo W.A., el sargento Wilmer Dani L.C., el cabo primero Rodrigo Paul N.P., el cabo primero Jonathan Raúl G.P., el cabo primero Ronald Stalin P.T., el cabo segundo John Eduardo T.M., el cabo segundo Lister Henry L.C., el cabo segundo Byron Olmedo N.L., el soldado David Andrés C.A. La resolución del juez Suárez se justificó en que los agentes incurrieron en una ocultación intencional de información al mantener un acuerdo para no revelar la detención de los 4 menores de edad. Como parte de este caso, también se sentenció a 30 meses de prisión a 5 cooperadores eficaces, al sargento Nelson Osvaldo S.Z., al cabo primero Moisés Ismael L.L., al cabo segundo Alex Javier Q.A., al soldado Carlos Javier E.M., al soldado Cristian Eduardo A.G. Como parte de esta sentencia oral diferenciada, se declaró la inocencia en este proceso del teniente coronel Juan Francisco Iglesias Moya, para quien la Fiscalía había pedido 7 años de cárcel por cómplice. Cuanto a la sentencia, a la petición de la reparación integral, el tribunal inclusive hizo un análisis mucho más amplio en cuanto a garantizar la no repetición, esto a través de un acto simbólico en la base de Taura, en donde se va a develar una placa con el nombre de los 4 niños de las Malvinas, así como dar un acto simbólico de disculpas, y que estas disculpas no solamente queden en este acto simbólico en Taura, sino que también sea publicado en los distintos medios de comunicación. Familiares de los 4 menores de las Malvinas calificaron esta sentencia como un acto de justicia en memoria de los menores. Y agradeciéndole a Dios, porque si no fuese sido por Dios, gracias a él, a las oraciones que se sumó mi hermano, mi cuñada, él es el que lo ha tenido fortalecido y le ha dado la victoria. Este mismo sentir también fue compartido por familiares de los menores y miembros de la CDH, quienes esperaron en los exteriores del complejo judicial Albán Borja con tambores y música. Astrid Sindre, Teleamazonas. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Ecuador hoy, donde tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa. Kast llega al país con la propuesta de crear un corredor humanitario. Aunque no se trata de una visita oficial, en el Palacio de Carondelet en Quito se preparan para recibir al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Está previsto que mantenga una reunión con el presidente Daniel Noboa este martes 23 de diciembre. Lo que se sabe por parte de la oficina de Kast es que tratarán temas relacionados con la seguridad y principalmente migración,
Kast llega al Ecuador acompañado de su equipo, el que también mantendrá reuniones con funcionarios ecuatorianos para topar temas en materia de desarrollo comercial. Sobre migración, la oficina chilena detalló que Kast llega con una propuesta para crear un corredor humanitario regional que tenga como fin enfrentar la crisis migratoria y garantizar una condición digna de movilidad y que ésta no afecte a los países. Durante su visita al Ecuador busca coordinar y empezar a trabajar como países de tránsito. José Antonio Kast llega al Ecuador luego de su victoria en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre. Esta gira internacional empezó en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, y luego se conoce que viajará a Perú, donde también lo espera el presidente José Gerí. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Vamos a hablar de este tema enseguida con la canciller de la República, que ya está aquí en los estudios en Quito. Ya regresamos.